La Casa de Cera seguramente son los títulos más subestimados de terror de los últimos años. Yo creo particularmente que son las mejores películas que hemos tenido dentro del género de slasher, pero en su momento la película tuvo un éxito bastante moderado y quizá no tuvo la repercusión que hubiera merecido y además ha quedado muy olvidada. Es por esto que hoy os vengo a hablar de esta película, que le he dado un revisionado y que me he dado cuenta que creo que en parte tengo bastante razón, ya que es una película excelente que pasó completamente anónima. Una película que quedó ofuscada por otros temas como cierto vídeo de contenido erótico de una celebrity del momento. Pero venga, vamos a hablar de La Casa de Cera del año 2005. Antes de empezar, pero recuerda que no te cuesta nada suscribirte al canal, marcar que te gusta el vídeo y dejar algún comentario si es que lo crees pertinente y yo los leeré y contestaré, o sea que tú mismo participa un poco, que me ayuda mucho. Principios de los 2000 fue una época bastante rara dentro del género de terror porque hubo muchas explosiones de distintos temas, distintos géneros que estaban funcionando muy bien y que muchas películas de ese momento quedaron un poco ocultas, que ya casi nadie se acuerda. Empecemos por finales de los 90, que aparece el Neo Slasher, que es una nueva manera de hacer slasher, que ya habíamos tenido el slasher de los finales de los 70, 80, acabó derivando en cosas bastante malas, pero que en los 90, con la aparición de Kevin Williamson y sobre todo Sé lo que hicisteis el último verano y Scream, apareció este nuevo slasher que era un poco más fino, más educado, con menos sexo, con menos violencia, pero que eran bastante entretenidos. Por otro lado, tenemos la explosión del cine de terror japonés, que está funcionando muy bien, que es una apuesta nueva, que incluso tiene remakes americanos y que, bien, funcionaba muy bien, aunque tuvo una etapa bastante corta. También tenemos el cine de terror más psicológico, que se renueva con El silencio de los corderos y tiene otra vuelta de tuerca ya con El sexto sentido, y que también era una apuesta bastante interesante. Y ya para acabar, si no teníamos suficiente, también se puso de moda hacer remakes de películas de terror clásicas, desde Viernes 13 a La matanza de Texas, The Crazies y un montón más. En este momento hay una productora bastante pequeña, aunque con nombres bastante grandes detrás, como sería Dark Castle. Ahí tenemos a productores como Robert Zemeckis o Joel Silver, por ejemplo, que ponen pasta para hacer películas de terror más a la vieja usanza, pero con los métodos actuales. O sea, una puesta a punto de películas más clásicas, pero con eso, con más efectos digitales, mejor calidad, actores más potentes, una apuesta bastante interesante que dio bastantes títulos como 13 fantasmas, por ejemplo, o Ghost Ship. Esa productora adquiere los derechos de La Casa de Cera, del Museo de Cera, de los asesinatos del Museo de Cera. Una película clásica con Vincent Price, donde ahí cogían a la gente y la bañaban en cera y las utilizaban para ponerlas en un museo de cera. Aquí deciden contratar a un director para que tire adelante el proyecto y es ni más ni menos que un director joven que no es americano, es catalán, que es Jaume Collet Serra, que es un director que fue a estudiar cine a Estados Unidos, cruzando el charco, y una vez allí se queda instaurado haciendo anuncios, videoclips, y que se ve que tiene bastante madera para explicar, y visualmente es muy potente. Con este encargo se busca también un reparto con caras más o menos conocidas. La cabeza de cartel sería Alicia Cooper, pero también tenemos otros actores que están despuntando, actores jóvenes que tienen una carrera por delante que parece bastante prometedora. Y por otra parte también tenemos a una celebrity como es Paris Hilton, hija del imperio Hilton, que bien vive en un mundo de lujo, que todo el mundo sabe de sus ligoteos y que se hace famosa por culpa de una videotape casera sexual que resulta que se filtra y todo el mundo acaba viendo y se convierte en un escándalo mayúsculo. Mientras ella posa con un chihuahua en portadas de revistas de moda, la gente en sus casas y con el primer internet está mirando su cinta pornográfica.
Ya veis, una combinación bastante loca. Y vayamos con el argumento, porque el argumento, por extraño que parezca, aunque se supone que es un remake, va bastante a su bola. Aquí tenemos un grupo de chicos que deban tener unos 16, 20 años más o menos, y tenemos la chica protagonista, la rubia, que bien, sale con su novio, pero se tienen que separar porque cada cual busca sus intereses, una en la ciudad, el otro en el pueblo, eso crea conflicto. Luego tenemos su hermano, que acaba de salir de la prisión, que fue encarcelado por robar un coche y estamparse, el amigo de su hermano, y luego dos colegas más, que son Paris Hilton, que es su amiga y que cree que está embarazada, es su novio, que su novio es un chico negro que es muy aficionado al fútbol americano, y todos juntos quieren ir a ver eso, un partido de fútbol americano. Pero de camino allí, bien, diversos problemas, quedan encallados, acampan y acaban necesitando ayuda para arreglar sus coches. Y a partir de aquí van a un pueblo, que ese pueblo tiene una casa hecha de cera, que es un museo, bla 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 bla, y empiezan a matarlos, como podéis suponer. Yo la película la fui a ver al estreno, recuerdo que me pareció una película que estaba bien, tampoco era para echar cohetes, tampoco es de esas que te quedan grabadas en la memoria, buah, esto, no me pasó. Y recuerdo que fui a ver la película por dos motivos, porque me gustaba mucho el neo slasher de ese momento. Teníamos muchas películas del estilo de Scream y Sé lo que hicisteis el último verano. Siempre os digo, Leyenda Urbana para mí fue una de esas películas, pero también teníamos remakes de clásicos como Un San Valentín de Muerte y demás. O sea que el cine de terror slasher estaba muy de moda y aún era momento de ir a verlo. Y por otro lado, porque aparecía Paris Hilton. Paris Hilton era una broma, una celebrity que todos nos tomábamos a cachondeo. Ya os digo, era una época bastante rara, que se filtraron sus cintas sexuales, pero además era una mujer muy extravagante, con una cara muy particular y que hacía apología de la riqueza de una manera bastante estúpida. Y eso fue un gran problema, que toda la película, su campaña de marketing se basó en la aparición de Paris Hilton. Y creo que es lo menos importante de la película, quizá es lo peor de la película, pero fue lo que sirvió de reclamo para que la gente tuviera ganas de ir a ver esta película. Se equivocaban, no era eso lo más importante. Y ahora, ya décadas después, he vuelto a ver la película. Un momento tonto que tienes que dices, va, voy a mirar alguna película porque es por la tarde, después de comer, quiero hacer una siesta, pero quiero mirar algo de fondo, ni que sea. Y me la puse y me quedé enganchado a la película y me gustó muchísimo. Y me maldije a mí mismo por no volver a verla antes, porque es una película que está súper mega bien hecha, que me funciona absolutamente todo. La película tiene dos partes muy marcadas, que sería la introducción, donde conocemos un poco los personajes y que quizá tiene un tempo más lento, y luego la segunda parte donde todo explosiona y ya empieza a ser un slasher más convencional de lo que hemos visto siempre en el género. A ver, la primera parte ya os digo, aunque puede parecer aburrida porque no hay asesinatos ni pasan cosas demasiado extravagantes, está manejada con mucho ritmo. El director aprovecha todos esos minutos para presentarnos unos personajes que podrían ser bastante arquetípicos, el deportista, la pija, el gracioso, el rebelde y demás, y podría quedarse ahí, pero no. En cada uno nos va explicando, sin ser una cosa muy evidente, las tramas, los problemas que sufre cada personaje y la relación que tiene cada uno con los otros. Eso que parece una tontería y que es un slasher y que no tendría que hacerlo, pues aquí lo hacen y es que funciona muy bien. Porque los personajes no diré que te importan, pero al menos tienen personalidad. Sabes cómo funciona cada uno y qué piensa cada uno y por dónde tirará cada uno y los problemas que arrastra cada uno. Eso le da que los personajes, como mínimo, te interesen. Ya os digo, no lloraréis por ellos, pero como mínimo tienes una conexión con esos personajes. Y lo otro es cómo la tensión es increciendo. Pasan cosas que no tendrían por qué tener más importancia, cosas que quizá incluso hemos visto 1000 veces, pero te lo cuenta de una manera muy calmada, muy sugerente, que juega con los elementos de fotografía y demás, que lo hace muy interesante. Por ejemplo, quedan ahí parados y
no sabes por qué, empieza a hacer mal olor todo, hace peste. Y no te lo explican hasta unos minutos después de dónde sale, pero ya te crea mal rollo porque hace tanta peste. Por otro lado, tenemos eso que aparece una camioneta de la nada y los apunta con los focos. Ellos se ponen chulitos con el conductor, que no se ve en ningún momento, cosa que también es crear tensión, y le rompen un faro y la camioneta se va. Pero volverá, no volverá, quién era, qué quería, ya te crea más tensión. Y luego por la noche están durmiendo y alguien coge la cámara de vídeo que tienen los chavales y los va grabando mientras duermen, cosa que también crea esa sensación de mal rollo. Todo esto, estos pequeños elementos, combinados con las historias de los personajes, hace que sea muy entretenido, aunque no pase absolutamente nada de destacable. Y luego ya cuando explosiona todo, también es muy increciendo todo. Desde las maneras de atacar del asesino, por ejemplo, de cortar el talón de Aquiles de uno de los personajes, es una manera de atacar que nunca me hubiera pasado por la cabeza y que tiene que hacer un daño horroroso y que queda plasmado allí en la película muy muy bien. O las maneras de convertir a las personas en muñecos de cera, que es sentarlos en una silla y ponerles como unos pinchos clavados y cubrirlos de cera, que también está súper bien hecho y además que ves que los personajes están vivos. Da muy mal rollo. Y todo lo que es el poblado, el pueblo ese pequeño, que ves que es como un parque temático, porque todos los personajes están hechos con personas cubiertas de cera, haciendo actividades normales y hasta son animatrónicos, que los manejan. Interruptor arriba, interruptor abajo, tiran muy muy mal rollo. Y la casa en sí, el museo, que no solo es que tenga muñecos de cera, es que está hecho de cera, todo, por fuera, por dentro y demás. También te crea un clima muy, muy extraño todo el rato. A partir de aquí no os quiero explicar, quiero que descubráis la película porque creo que tiene bastantes elementos, como un prólogo al inicio, anclado en los 70, que también crea un mal rollo solo empezar, que es bastante, bastante potente. Hay escenas eliminadas que no vemos, pero que también daban bastante eso, esa sensación, esa atmósfera de mal rollismo que es constante. Y destacar las cosas que hay en la película, por ejemplo la dirección, ya os digo que me ha encantado, o sea, utiliza planos el director para contarnos que realmente, por ejemplo, ves desde un punto de vista personal, una persona tumbada en el suelo, como el asesino se acerca a ti, clava unas tijeras y ya arranca el cuerpo, y ya cuando ves arrancado el cuerpo y arrastrándolo no tiene cabeza, o sea que entiendes que tú estabas desde el punto de vista de la cabeza que acaban de cortar. Magnífico. Luego, para algunas escenas de lucha, de forcejeo, el director utiliza movimientos de cámara muy contenidos, pero a la vez que se van moviendo, que da una inquietud increíble. Y eso durante toda la película vas viendo destellos de dirección que dices, este no es un director cualquiera que ha hecho esto por encargo, coge y se va a casa. No, hay una planificación, hay una mirada personal, todo está muy medido para conseguir lo que se propone en cada secuencia. O sea, el trabajo de dirección es impecable. Luego, por otro lado, me gustaría destacar el trabajo de producción. Desde los escenarios, tanto los que son recreados como no, porque la fosa donde hay cadáveres de animales está súper mega bien hecha, o el mismo pueblo que se construyó expresamente, que a pesar de ser, se supone, un decorado, una cosa falsa, tiene una calidad de veracidad que es impresionante. O sea, realmente están todos los detalles, el desgaste de los detalles te trae la sensación de que ese puede ser un pueblo abandonado. A pesar de que haya luces y haya personas hechas de cera que le den vida, notas que es un pueblo vacío, que ha perdido su alma, pero sin parecer una cosa impostada. O sea, realmente un pueblo abandonado con su desgaste, con su suciedad, con sus bichos, con su polvo, con sus cristales sucios, todo queda plasmado allí, y ya os digo que a mí me dejó alucinado. Creo que es un trabajo magnífico. También hay cosas que no me gustan, por ejemplo el asesino enmascarado, creo que no es de lo mejor, podría haber lucido un poco más,
y la banda sonora de Oddman, que sí que funciona, que también estuvo en Sé lo que hicisteis, ¿no? En Leyendas Urbanas, aquí también está. Hace un trabajo bueno, pero por en medio le meten canciones, temas de bandas de nu metal y demás que te sacan un poco la película y dices, esto no encaja para nada aquí, pero bien, era el momento, compromiso, supongo, se tenía que hacer. Total, que al final nos encontramos un slasher que yo creo que no tuvo éxito en gran parte por dos cosas. Una, porque la vendieron como la película Paris Hilton cuando no había necesidad. No es eso, la película no es su camino, no es un proyecto hecho para que brille Paris Hilton, es un proyecto donde metieron a Paris Hilton para llamar la atención, entiendo yo, de un posible espectador que no hubiera ido a ver un slasher. Y por otro lado, porque no es un slasher de lo que se hacía en aquel momento, porque los slashers de aquel momento no tenían una violencia tan visual y las escenas más eróticas eran mucho más contenidas que aquí. Aquí la sexualidad se palpa, aunque no veamos escenas de sexo en sí, vemos mujeres desnudándose y demás, que no es lo típico en los slashers de ese momento. El neo slasher renegaba bastante de estos conceptos. O sea, es un slasher más digno de los 80 llevado a la actualidad que en un neo slasher que es lo que estaba de moda en ese momento. El terror en ese momento vivía, el terror comercial, un momento bastante duro en el sentido de eso, de que no se podía mostrar mucho, demasiado, porque el público se supone que era un poco inocente o no le gustaba ni el sexo ni la violencia, y todo era muy contenido. Y aquí, aunque podríamos decir que es contenido, los efectos prácticos son descomunales y vemos cómo le cortan la cabeza a uno, el dedo a otro, el talón de Aquiles a otro. No tiene miedo de enseñarlo, y si una chica se queda en sostén y bragas, no pasa absolutamente nada, es una cosa bastante normal, tanto en chicos como en chicas en esta película, o sea que no le veo el problema, pero yo creo que no encajó por eso. La producción no fue barata para ser lo que es, unos 40 millones, recaudó más de su presupuesto, pero era bastante caro para la época. Pero era porque la productora Dark Castle, que ya os he dicho, que es una productora que quería proyectos comerciales, pero que estuvieran muy bien hechos, se gastó mucha pasta, yo entiendo, en el trabajo de producción. Toda la parte final, cuando se derrite toda la casa, aunque hay efectos digitales, hay mucha cosa de efecto práctico que debió costar lo que no está escrito y que luce en pantalla, y es que no ha envejecido absolutamente nada. O sea, está muy bien hecho. 20 años después se mantiene perfecto, intacto. O sea, esta película podría pasar por una película actual perfectamente, ¿no? Porque yo sabía que estaba hecha en ese momento, pero me dices que es de 2019 y me lo puedo creer sin problema, tal cual. O sea que ya veis, una película que quedó muy desapercibida en su momento, que creo que merece bastante más mérito del que tiene y una repercusión mayor, mejores críticas, porque las críticas son bastante correctas, pero yo le daría una nota muy notable a este producto. Y que nada, espero que os sirva, si no lo conocíais, para descubrirla, y si la conocíais, para daros ganas de volver a verla otra vez. Ya sabéis, si os ha gustado, marcad que os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y dejad un comentario, que no os cuesta absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo.